línea Urquiza es muy particular, muy extraña dentro de la red de trenes del país. Es concesionada por un privado y a diferencia de su hermano el Belgrano Norte, que por cierto hice un video hablando de esta línea, que bueno, tiene un poco de filmora el video, pero está bueno. Como decía, la línea llega a ser bastante competente comparado con otros trenes y alcanzando a transportar cada año más de 17 millones de personas. Para que se comprenda la magnitud de esto, es como si países enteros como Rumanía, Países Bajos y Senegal, toda su población tomase el Urquiza. Pero, ¿cómo se llegó hasta acá? La historia del Urquiza también es bastante curiosa, porque no comenzó como un tren eléctrico, ni como uno diésel, ni siquiera como un tren, sino como un tranvía, y tampoco eléctrico, sino a tracción a sangre, es decir, a caballo. Este tiene sus orígenes en los hermanos Lacroze, quienes tenían varias redes tranvías en la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces capital de la provincia. Este sistema era llamado Tramway Center. Posteriormente, ya jurisdiccionalmente separada la ciudad de la provincia, en 1888, los Lacroze crearon el servicio hasta Pilar, que era llamado Tramway Rural, debido al poblamiento a los alrededores de la capital. Posteriormente, este fue extendido hasta Zárate. 3 años después, cambiaron los equinos por la tracción a vapor. En provincia de Buenos Aires, dentro de la ciudad estaban aún restringidos a la tracción a sangre. Poco después, por decreto, se cambió el nombre de Tramway Rural a Ferrocarril Rural de la provincia de Buenos Aires. Con la muerte de Federico Lacroze y su hijo, Teófilo, asumió el cargo e hizo cambios en la empresa. En principio, rebautizó la compañía como Ferrocarril Central de Buenos Aires. Poco después, gracias a la ley número 4480 del 26 de octubre de 1904, se autorizó la construcción del ramal a tracción eléctrica desde Chacarita hasta el Campo de Mayo. En la ley se especificó que la línea ferroviaria eléctrica debía llegar hasta Arsenal de Guerra, ubicado en el barrio de San Cristóbal, de manera que comunicara con Campo de Mayo, esto para mayor facilidad dentro de los grupos militares. Inaugurándose 10 años después, el 30 de noviembre, finalmente la línea recibiría sus primeros sobrerrieles eléctricos, o al menos uno de sus ramales, el cual la sección metropolitana partiría originalmente de la esquina de Corrientes y Reconquista, siguiendo por la avenida Corrientes hasta Chacarita, donde pasaría a circular por las vías de tranvía rural o tramway rural. Abriendo un paréntesis, el trazado que conforma la línea Urquiza de hoy en día derivó una parte del tramway rural y su ramal hacia Campo de Mayo. Del mismo modo, todo el trazado predecesor de la red mesopotámica surgió de manera independiente, a saber, cada jurisdicción, provincia, creó su propio ferrocarril, y no presentaba conexión a algún ferry alguna, más que únicamente ferrobarcos, como había hecho Ferrocarriles de Entre Ríos y Ferrocarriles de Central de Buenos Aires, firmando un convenio de tráfico común con los ferrobarcos. Esto era así debido a las conexiones geográficas, ya que gran parte de la Mesopotamia está separada geográficamente por ríos. Esto se mantendría así hasta la Con la crisis del 30 afectó de sobremanera a la Argentina, aún más a sus ferrocarriles. Mucho del comercio de exportación de carnes, granos, pasaban por los trenes hacia los puertos. La crisis redujo significativamente la inversión y el rendimiento de los trenes en el país. Años después, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos que manejaban parte de los trenes en Argentina están altamente endeudados con el país. Después de atravesar el conflicto, además que ya no contaban con el interés y los ferrocarriles decidieron otorgarlos para saldar su deuda con el país. Un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho, eso es una cosa fuerte, pero si ustedes los vendieran,
y nosotros lo compraríamos, ¿cuál sería el precio? Añadiendo que Argentina estaba pasando un proceso de nacionalización de todos sus ferrocarriles, siendo el 13 de febrero de 1947 que se firmó la adquisición de los ferrocarriles de capital británico. En nuestra historia fueron los ferrocarriles nordeste argentinos, que fueron conformados por Corrientes y Misiones, y el ferrocarril de Entre Ríos, siendo el siguiente año la incorporación de todo el ferrocarril al Estado, y ese mismo año se sacó el decreto para la reestructuración de todo el sistema ferroviario del país. Más adelante, y por decreto, en 1949, la red férrea que atravesó la Mesopotamia adquirió el nombre de padre de todos los enterrianos, el general Urquiza, quien fue un prócer justamente enterriano muy importante para la región y para el país. Poco después, junto al Ministerio de Transporte, se dio paso a la compra del Ferrocarril Central de Buenos Aires, alzándolo al recién creado Ferrocarril Nacional General Urquiza. Por primera vez, estos ferrocarriles estuvieron bajo un mismo nombre. El estado de los ramales, cuando fueron adquiridos por Nación, se encontraron en una situación bastante precaria, por equipos viejos y mal atendidos y tendidos de vías no renovados. Por eso, el Estado proporcionó ciertas inversiones, como por ejemplo la construcción de la nueva estación de Federico Lacroze. También renovó muchas estaciones y subestaciones de la línea urbana. Además, se compraron 28 coches de segunda mano de Pacific Electric. Poco después se adquirieron 30 coches PCC, pero con una modificación en la articulación de los coches, llegando a estar articulados de 2 a 3 coches al unísono, para adecuarse al volumen de pasajeros. Además, por supuesto, tuvieron que adaptarlos al nuevo método de alimentación, que era por un tercer riel y un trole, en vez de una catenaria que tenía originalmente. Lógicamente, todos los tranvías previos tuvieron que recibir estas modificaciones, siendo que todos eran por catenaria y de origen americano, justamente. Toshiba, Buddha, shiitake kimono, tempura, sushi, sashimi, fujitsu. Llegando a los 70, la flota fue renovada por los nuevos Toshiba, encargado por el Estado 128 coches eléctricos y 12 modificados para el furgón. A Marubeni, que era un consorcio japonés, con las firmas de Kiki Kawasaki, Nippon Sayaro Tsukura, Purific a Fiat. Así fue para el 73 que llegaron a Buenos Aires, poniéndose en marcha ese mismo año, estando los viejos troles en uso hasta el año siguiente, el 64, donde fueron dados de baja y llevados para desguace en Entre Ríos, siendo técnicamente los últimos tranvías en pie en el país, con sus modificaciones, pero al final tranvías. Hasta el 80 recién volverían algunos tranvías como el premetro y el tranvía de Caballito, que es más turístico, pero bueno. Siguiendo con los trenes nipones, se tuvieron que hacer modificaciones en las estaciones de la línea por los nuevos requerimientos de los trenes, como elevar las estaciones o desfasarlas por cuestiones de practicidad, además de crearse un depósito contiguo a la estación de Rubén Darío. Con todas estas renovaciones, también se dio lugar a la extensión de la red, llegando hasta el partido de San Miguel en la estación de General Lemos, en la intersección con la ruta 202 en el 82 fue esto. Algo que no más mencioné fueron los servicios de larga distancia, donde que por mucho tiempo estaban separados físicamente por los ríos que recubrían la Mesopotamia. Esto empezó a revertirse con la construcción del puente complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo. Anteriormente presentaban viajes por su propia zona, por ejemplo Federico Lacroze a Rojos o Fátima, o en Entre Ríos desde Paraná hasta Concepción del Uruguay. Gracias a este puente se pudo conectar Buenos Aires con Entre Ríos y con toda la Mesopotamia, habiendo servicios desde Lacroze hasta Posadas, Ciudad de Corrientes, Concordia, Paraná, y estas mismas ciudades también contaban con sus propios servicios, como por ejemplo desde Concordia Central hasta Montecaseros, Concepción del Uruguay, Paso Bilbaso, Paraná, y estas mismas de sus estaciones tenían sus propios servicios entre ellas, y otras ciudades que no llegué a mencionar por la cantidad que eran. Sumando a esto, los siguientes años se abriría un servicio desde Concordia hasta Salto en Uruguay, en 1982, gracias en parte que los rieles en Uruguay tienen la misma trocha que General Urquiza. Más allá de esto, también había un servicio hasta Uruguanía en Brasil. A diferencia del servicio local en Buenos Aires, los servicios interurbanos estaban pasando un proceso de deterioro debido a la falta de inversión en material rodante e infraestructura.
Muchos ramales cerraron, tales como el de Rojas en los 60. La maquinaria era muy antigua para finales de los 80 y la creciente necesidad de recursos financieros para subsidiar a su funcionamiento también crecían. Y digamos que en esa época en particular la plata no alcanzaba, mejor dicho, de un día para el otro perdía totalmente su valor. Se encontraban en un deterioramiento crónico. Solamente necesitaban que alguien mueva alguna pieza para que se caiga toda la torre. Lo cual fue algo que es necesario aclarar es que el proceso de privatizaciones ya se tenía pensado anterior a la llegada del menemismo al poder. Esto empezó en el 87 con Raúl Alfonsín, que había mandado una ley al Congreso que era una reforma estatal, el cual conllevaba ciertas privatizaciones de varios servicios públicos, que era para reorganizarlos mejor y dar un mejor orden dentro del sistema argentino, debido al excesivo gasto público que había ese entonces, la deuda externa que también era bastante grande y también la creciente inflación que había en ese entonces. Debido al poco poder político que tenía Alfonsín en ese entonces, ya que ese mismo año, en el 87, había perdido las legislativas, este proyecto fracasó. ¡Soy un fracasado! Vaya, pobre Duke, de verdad es un fracasado. Algo que posteriormente propondría Eduardo Ángelos en su candidatura presidencial, diciendo abiertamente que se querían privatizar todas las empresas estatales, debido a su pésima situación administrativa. Los argentinos tenemos servicios públicos caros y malos. Yo afirmo que los servicios públicos deberán ser prestados por quien puede hacerlo bien y barato. Hay que pensar en quien los recibe y no en quien los presta. Voy a privatizar todo lo que sea necesario. El Estado va a poder ocuparse en serio de sus verdaderas funciones. Educación, salud, justicia, defensa, seguridad. Esa es mi idea. Un Estado austero, saneado, eficaz. Ángelos. Para una Argentina que funcione. Con esto quiero aclarar que la cuestión de privatizaciones tanto de Trenes Argentinos como de todas las empresas del Estado fue más por una cuestión de la época y de necesidad de hacer un recorte respecto al gasto público. Más no fue por una idea de color político, sino más por una necesidad en ese entonces. Y esto es, con la llegada al poder del menemismo en el 89, se tomaron medidas respecto de la situación de no solo este ferrocarril, sino que toda la red de Nacional. La Ley 23.696 de reforma del Estado promovía la erradicación y privatización de muchos servicios estatales, que abarcaba por supuesto a los ferrocarriles argentinos, formulándose el decreto 44/1990 del 4 de enero de 1990, dispuso la erradicación de los servicios de pasajeros interurbanos, ordenando el cierre de 14 servicios del ferrocarril General Urquiza, en un plazo de 30 días. Con respecto a los servicios suburbanos, se creó una empresa transitoria llamada FEMESA, o Ferrocarriles Metropolitanos S.A., para encargarse temporalmente de los servicios urbanos hasta ser concesionados por un privado. Por otra parte, por otro decreto se estipula la suspensión de muchos ramales que sus provincias no se quisiesen hacer cargo totalmente de servicio. En tanto, se producía una reducción drástica del personal, dándoles la opción de retiro voluntario o reasignación en otra parte de la administración pública. Esto generó ciertas revueltas y protestas contra el gobierno del Turco. Más allá de esto, se daban las fechas límites para la adjudicación de los servicios de cargas del ferrocarril General Urquiza, de los servicios metropolitanos y de los subtes de la ciudad. Por último, por el decreto 2388 del 15 de diciembre de 1992, prorrogaba la fecha límite del cierre permanente de los servicios de pasajeros interurbanos que las provincias no tomaran totalmente su cargo para el 10 de marzo de 93. El Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el artículo 13 del decreto 2074, firmado el 3 de octubre de 1990 por Carlos Saúl Menem, la concesión y explotación de los servicios prestados por el Subterráneo de Buenos Aires, el Premetro y la línea Urquiza, conformando así el grupo de servicio número 3. Para el 9 de julio de 1902 fue la fecha en la que se estipuló la recepción de la propuesta de los interesados.
que finalmente la concesión fue otorgada al consorcio conformado por Benito Roggio e hijos, Cometrans, Morton Cruise Corporation, Inc. y esto, quienes formarían la empresa Metrovías S.A., cual recibía por parte del Estado Nacional 23 estaciones y 26 kilómetros de vías correspondientes a la línea Urquiza, y 76 estaciones y 46 kilómetros del subte y el premetro, dándose el traspaso definitivo el 1 de enero de 1974. Metrovías tenía la potestad de aumentar la tarifa del viaje, más no la extensión de la red de subte, quien aún seguía a cargo de Sbase. Un dato curioso respecto a la línea Urquiza y la línea B es su similitud en medio de alimentación y el ancho de vía, pudiendo ambos circular en vías del otro, algo que aprovechó Metrovías para reforzar temporalmente los servicios de subte con trenes Toshiba de la Urquiza por falta de material rodante de la línea B. De hecho, se pensaba realizar un servicio combinando entre ambos trenes, aprovechando el túnel existente en la Croce, en donde comenzaría en General Lemos y terminase en Leandro N. Alem. Se realizarían pruebas, pero por dificultades técnicas y sindicales esta idea fue descartada. El servicio se mantuvo como de costumbre, aún manteniendo su esquema viejo de amarillo y rojo, con una franja azul en el medio de ambas. Además, el logotipo de la empresa y de la línea perteneciente a la empresa estaban arriba de las puertas. Quizás algo a destacar es la extensión de la concesión de Metrovías sobre la línea en el 99. Ese mismo año ocurrió un incidente bastante curioso, que fue que un tren se condujo solo, algo así como la película Imparable esta, pero con trenes Toshiba en Argentina. Este hecho ocurrió el 5 de mayo de 1929, siendo el tren identificado con el número 1. Eran de los distintos servicios diferenciales de Urquiza, un semirápido que por 7 kilómetros anduvo sin conductor y con altas velocidades, pudiendo ser uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia. Afortunadamente, el guarda de la formación pudo parar la cabina y detener la formación en estación de Martín Coronado, curiosamente la estación destino del servicio. Por este suceso, Metrovías recibió una multa por $800,000. Téngase presente que en esa época aún existía la convertibilidad. Veníamos en el tren de las 18:58 que salió de la Croce, y después de salir de Devoto, que es la última estación que paró, teniendo que parar en la estación Tropezón, la gente se empieza a quejar porque el tren no para en la primera estación programada. Pasa la estación, llega a la siguiente estación donde tiene que parar, el tren tampoco para, la gente se empieza a correr de los vagones de atrás hacia el medio y de los de adelante hacia el medio también. Intentamos accionar los frenos de emergencia, en ningún momento funciona ninguno de los frenos, solamente suena una alarma. La gente empieza a pedir por un guarda, el guarda no aparece, hasta que pasados unos 500 metros de la estación que no para, se detiene el tren. Todos nos movemos hacia adelante buscando al conductor y encontramos que solamente está el guarda en la cabina del conductor, que fue el que intentó, manoteando todas las palancas, detener el tren. Al llegar a la estación de destino, que es Martín Coronado, baja toda la gente tratando de buscar cuál fue el motivo por el cual no para, y nos encontramos que el conductor había abandonado la formación en Devoto, el tren se arranca solo, y este pobre guarda que venía cumpliendo la función de guarda tiene que detener la formación sin entender tampoco qué es lo que pasa. No tenemos explicación por parte de la empresa, lo único que logramos es que en la boletería nos tomen una denuncia, que es un sencillo papel donde nos dicen que nos hacen tomar los datos de quienes denunciamos y que mañana a partir de las 8:30 nos presentemos a la administración para ver qué nos contesta. Daisen Kyusoi Abarido Abrido. Serapol Q no manejó Ferrari. Ya hace una década que los trenes de larga distancia no recorrían las vías de la Urquiza, lo que pronto cambiaría. Una nueva empresa se dio a conocer, la cual fue Transportes Especiales Argentinos, o más conocida como TEA, con una concesión precaria por 20 años por parte de la provincia de Corrientes. Pusieron en marcha la resucitación del Gran Capitán, es decir, el servicio de La Croce hasta Posadas, en la capital misionera. Con el locomotor G22 y Fiat Matterfeld empezó a realizar 2 servicios semanales en no más de 30 horas. Esto es por el mal estado de vía que se encontraba, por lo cual se tuvo que aumentar los tiempos de viajes a 30 horas, que con anterioridad en épocas de ferrocarriles argentinos eran solamente de 13 horas. Pese a esto, el servicio era muy demandado, más que nada por su tarifa accesible. Comparado con otros medios, como el micro o el avión, era relativamente más barata,
Los siguientes años transcurrieron con normalidad, aunque sin faltas de problemas, como inundaciones en algunos tramos, lo que les imposibilitaba llegar a destino, muchas veces terminando el servicio en Garupa o en Apóstoles, complementando el servicio con un micro hasta Posadas. Otros problemas fueron los roces con la Secretaría de Transporte de la Nación, que había llamado a una licitación del corredor del Gran Capitán que ocupaba TEA, pero ellos apelaron a la medida y asimismo con los sindicatos hubo conflictos, sufriendo a lo largo de su historia varios sabotajes para que cese su servicio, lo cual en parte les ayudó en juicios para fallar a favor de ellos y justamente seguir con su servicio. Todo esto culminó el 11 de noviembre de 2011, la última vez que salía el Gran Capitán de la Croce, llegando a Apóstoles el 13, donde los conductores secuestraron la formación llevándola a Cazapava, en donde retiraron las palancas de cambio y marcha y los fusibles y huyeron en una 4x4, dejando al personal de la formación en medio de un paraje. Esta fue una medida utilizada por el gremio de sindicatos que se negaba a conducir los trenes. Estos alegaban a malas condiciones técnicas y legales del servicio, rehusándose la fraternidad a operar este ferrocarril. Así fue, justamente al mal estado de los trenes, el servicio fue suspendido por la Secretaría de Transporte, consiguiéndole el derecho de servicio a TVA, y estos otorgando su propio servicio desde Pilar hasta Apóstoles. Pero bueno, todos ya sabemos qué pasó con TVA en 2012. Desde ese entonces hubo propuestas para reactivar el servicio, pero ninguno de ellos se llegó a concretar. Menos en 2018, donde se levantaron las vías en Hurlingham y en San Miguel, volviendo irónicamente al principio. De nuevo, el servicio local quedaba incomunicado, aislado de la Mesopotamia, como en los años del tranvía rural. En la actualidad la línea Urquiza sigue siendo concesionada por Metrovías y en general el servicio se mantiene bien, presentando cambios como en la flota de trenes cambiando su chasis por el actual y haciendo más accesibles sus estaciones para personas discapacitadas, renovando muchas vías y elementos eléctricos para su mejor funcionamiento. Curiosamente, después de la pandemia la cantidad de pasajeros cayó abruptamente, transportando el año pasado casi 18 millones de pasajeros, siendo en su mejor época, en el 2018, casi trasladando 29 millones de usuarios. Desconozco particularmente esto, probablemente una parte por el aumento de trabajo a distancia, tipo home office, pero es una caída muy abrupta del 37,93% de los usuarios. Es un montón. Más allá de esto, el servicio se mantuvo en una realidad, otorgándole Nación constantes prórrogas, ya que el contrato original está vencido. Además, Nación va a realizar una renovación total de la estación de General Lemos. Pese a que la línea es concesionada a un privado, esta únicamente es responsable de su mantenimiento y servicio, más no la construcción de unas estaciones o renovación de estas mismas. Esto es responsabilidad del Estado, más precisamente de ADIF. Pero hasta acá llega la historia. Justamente esto es lo más nuevo y lo más relevante que sucedió con respecto a la línea Urquiza. Y bueno, por acá termina el video de hoy. Muchas gracias por ver. Turn to the left. Face me.